Feliz Navidad. ¿Cómo la pasaron? Puros tamales, atole, pavo. En mi casa cenamos tamales norteños, de esos chiquitos. No, hombre, no se imagina, me eché como 15, 20 tamales. Muy buena cena. Y bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Porque aunque sabemos que Jesús no nació el 24 de diciembre, lo más probable es que Jesús haya nacido alrededor de la fiesta del Sucot, la fiesta de los tabernáculos que se menciona en el libro de Levítico. Y siguiendo algunas pistas bíblicas podemos llegar a esa conclusión. A finales de septiembre, principios de octubre, es muy probable que Cristo haya nacido durante la fiesta de los tabernáculos del Sucot. Pero pues los cristianos celebramos la Navidad todos los días, también el 24 en la noche, también el 25. Amén. Gracias a Dios que podemos celebrar esta preciosa festividad. Y en este momento le damos la bienvenida a todas las personas que nos están siguiendo por las redes sociales, todos aquellos que acaban de conectarse a través de YouTube, de Facebook. Sean todos bienvenidos a esta transmisión de Vida Nueva para el Mundo. ¿Por qué no damos un aplauso de gloria a Dios por la vida de todos los que se están conectando y la vida de ustedes que tomaron este tiempo para estar aquí? Es lo mejor que podemos hacer, estar en la casa de Dios, escuchando la palabra de Dios. Muchos hermanos se desanimaron en la pandemia. Pastor, pues estamos nerviosos, tal vez nos vayamos a contagiar, por eso no vamos a la iglesia. Pero bien que estás en el Chedraui, ¿verdad? Comprando limones, ¿verdad? Y sin cubrebocas. Entonces, hermanos, el mejor lugar donde podemos estar es la casa de Dios. Y el domingo la Biblia nos manda que nos congreguemos como iglesia. En Hebreos capítulo 10 dice que no dejemos de congregarnos. Entonces, quítate la idea que vas a hacer el servicio en tu casa, que lo ves en YouTube. Vénganse ya. Los que tengan posibilidad, vengan y congréguense. Ya es tiempo de asistir presencialmente a la iglesia. Vamos a hacer una oración. Cierren sus ojos, por favor, y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque podemos estar en tu presencia, Padre. Qué precioso lugar estar aquí, Señor, adorándote junto con nuestros hermanos, alabando tu nombre, Señor, recordando el nacimiento de tu Hijo Cristo en el pesebre de Belén. Señor, y queremos suplicarte que tú abras nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros sentidos espirituales para comprender qué es el Evangelio, Señor. Queremos tener una idea más clara de lo que es el mensaje más maravilloso que existe para la humanidad, que es el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Abre pues nuestros oídos y ojos. Estamos dispuestos a escuchar tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Abran sus Biblias, por favor, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, en un tema que se titula entre signos de interrogación: ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Dice el apóstol Pablo en Romanos 1, verso 16 y 17: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La palabra evangelio, amados hermanos, proviene del término griego evangelion, con doble gama en el griego. La primera gama se pronuncia como N, por eso es evangelion, y significa simplemente buenas noticias del reino de Dios. Son las buenas nuevas de Dios. Es decir, el evangelio son las buenas noticias de parte de Dios para toda la humanidad.
Dios desea salvar, Dios desea que todos los seres humanos lo conozcan y sean salvos. Entonces el Evangelio está íntimamente relacionado con la palabra salvación, ¿no es verdad? Vamos a explicar la palabra salvación. Esta palabra proviene del griego soteria, con S e I latina, soteria, y es una de las palabras más importantes en toda la Biblia. Esta palabra salvación se refiere a la acción por medio de la cual Dios rescata a alguien del peligro, rescata a alguien de un daño, de la muerte eterna. Ya puede ser aplicada a un individuo o a una nación. Esta palabra soteria puede aplicarse de forma individual cuando Dios nos salva de su propia ira y del castigo eterno del infierno, o también se puede aplicar a una nación. Dios desea que la nación de Israel, por ejemplo, se salve, y en el tiempo de la tribulación se va a predicar el evangelio. 144,000 evangelistas judíos se van a levantar a predicar el evangelio. 2 testigos en Apocalipsis 11 se van a levantar desde el templo de Jerusalén y van a predicar el evangelio. Y por si fuera poco, en Apocalipsis 14, un ángel rodea la atmósfera terrestre, imagínense, va a ser un ángel visible, todo mundo lo va a poder ver, y va a ir de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, predicando a cada uno en su idioma. ¿Qué cosa les va a predicar? El evangelio de la gracia de Dios. Ahora bien, esta palabra evangelio, buenas noticias del reino de Dios, suena un poco contradictoria en las mentes de algunos. Algunos dicen, bueno, ¿cómo el evangelio son buenas noticias si lo que vemos en el mundo son puras malas noticias? El mundo está lleno de maldad. Entonces, si Dios fuera bueno y realmente quisiera hablarnos de un evangelio, ¿cómo es posible que Dios permita el mal y el pecado y las desgracias en el mundo? ¿Por qué existe el mal? Dicen estas personas no creyentes. ¿Por qué Dios permite el mal si Dios es un Dios bueno? Dicen ustedes los cristianos. Bueno, una respuesta bíblica a este cuestionamiento es la siguiente. Dios permite la existencia del mal y del pecado para poder desplegar su glorioso evangelio y su plan de salvación para la humanidad. Escucha, si el mal no existiera, si Satanás no tuviera permiso temporal de Dios para hacer el mal en el mundo, entonces no existiría el evangelio. Para que haya una buena noticia, tiene que haber una mala noticia primero, ¿verdad? Por eso Dios permitió la existencia del mal. Si Dios no hubiera permitido que el pecado entrara en el mundo, entonces no existiría el evangelio de la salvación. Si Dios no hubiera permitido la existencia de la maldad, no podríamos saber lo que es la bondad. No habría punto de referencia. Si todo fuera bueno, maravilloso, glorioso, entonces cuando Dios nos hablara de la bondad, tú dirías, ¿qué es eso? No entiendo, no comprendo lo que es la bondad. Para que tú y yo comprendamos lo que es la bondad, es necesario la existencia temporal de la maldad. Si Dios no hubiera permitido la existencia de la condenación eterna en el infierno, jamás comprenderíamos lo que es la salvación eterna en el cielo, ¿correcto? No tendríamos idea alguna, no tendríamos punto de comparación. De manera que la existencia del mal es necesaria de forma temporal, repito, para que Dios pueda cumplir su plan de salvación y de redención para aquellos que crean en Él. Vamos a intentar explicar en los próximos minutos la doctrina del evangelio. ¿Qué es el evangelio y qué es la doctrina de la salvación eterna? Y me voy a permitir tomar un documento de un teólogo que nació en el año 1033, murió en el 1109 a los 76 años de edad. Me refiero a Anselmo de Canterbury, allá en la antigua Inglaterra. Anselmo de Canterbury fue un monje benedictino que fungió como arzobispo de Canterbury, y aunque él era un teólogo católico romano y concordaba con ciertas ideas, escribió un documento evangélico. Yo creo que este hombre conoció a Cristo de alguna forma, Dios lo libró de la falsa religión, y escribió un documento en latín
que se titula Cur Deus Homo. Cur Deus Homo. En español, entre signos de interrogación, significa ¿por qué Dios se hizo hombre? Qué interesante, ¿verdad? ¿Nunca se han preguntado eso? ¿Por qué Dios se hizo hombre? Pues sí, hermano, para nacer en Belén. La respuesta es muy profunda. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Y en la posición de Anselmo de Canterbury en este documento, Cur Deus Homo, se le denomina la doctrina de la satisfacción necesaria, porque enseña que era necesario que la justicia y el honor ofendido de Dios fueran satisfechos por el pago de un castigo que solamente Jesucristo podía pagar como Dios hecho hombre, y de esa manera al Cristo pagar ese castigo, satisfacer la justicia de Dios, restaurar el honor de Dios que se le debía a Él, porque todos pecamos delante del Señor. Así que voy a explicar a continuación, ojalá muchos puedan tomar apuntes, porque vamos a comprender más profundamente qué es el Evangelio, qué es la doctrina de la salvación eterna, de la satisfacción necesaria, así se llama esa doctrina, y lo vamos a hacer a través de 5 puntos muy sencillos. ¿Están de acuerdo? Ojalá puedan tomar nota muchos de ustedes. Punto número 1, para explicar qué es el Evangelio. Número 1, este es el punto 1. El pecado nos pone en deuda con Dios. Ese es el punto número 1 del documento Cur Deus Homo. El pecado nos pone en deuda con Dios. ¿Será bíblico este punto, hermanos? Definitivamente sí. Estamos en deuda con Dios. ¿Qué le debemos a Dios? ¿Qué le debes a Dios? ¿Qué es lo que Dios exige de ti? De tal manera que tú estás en deuda con Él. Cuando predicamos este primer punto, muchas personas se ofenden. Porque en este punto aprendemos que tú y yo le debemos a Dios. Estamos en deuda con Él. Y muchos no les gusta. Yo no le debo nada a nadie. A mí no me hables de eso. Déjame vivir mi vida como me da la gana. Esas son tonterías. Y comienzan a atacar el Evangelio. El Evangelio, recuerden que es ofensivo. Ofende a muchas personas. Desde el punto número 1 que nos enseña que el pecado nos pone en deuda con Dios. ¿Y cuál es la deuda? ¿Qué le debemos a Dios? Debemos considerar que Dios es santo y demanda que cada una de sus criaturas esté sujeta a su voluntad. Por lo tanto, cada ser humano que ha nacido desde Adán hasta el último bebé que ha nacido en una incubadora hace medio segundo, está en deuda con Dios. Le debe a Dios una vida perfecta en santidad. Le debe a Dios una vida perfecta en obediencia. Le debe a Dios una vida perfecta en justicia, una vida intachable, sin pecado, sin ofensas para Dios. Esa es la deuda que tenemos con Dios. ¿Por qué le debemos eso a Dios? Porque Él es perfecto en obediencia, perfecto en santidad y perfecto en justicia. Y Él es nuestro creador. Por eso se lo debemos. Quien pueda pagar esta deuda queda eximido de la deuda. Quien pueda pagarla, estás bien con Dios. Pero la pregunta es la siguiente: ¿puedes tú pagar esa deuda? ¿Tienes con qué pagar? ¿Has vivido desde el día que fuiste concebido en el vientre de tu madre hasta hoy una vida perfecta? Escucha, perfecta en justicia, perfecta en santidad y perfecta en obediencia. Ni una sola mentira, ni un coraje, ni un berrinche, ni un puchero cuando eras bebé. ¿Tienes con qué pagar? La Biblia enseña que ningún ser humano tenemos con qué pagar la deuda, que todos nos desviamos, que todos nacimos y fuimos concebidos en pecado, otra palabra muy fuerte que ofende a muchas personas. Nacimos en pecado. La palabra pecado, apúntala por favor, es la palabra chataj, con CH y doble T, chataj en el hebreo, o es la palabra amartía, con H al principio, amartía en griego.
¿Qué significa esta palabra chataj o amartía? Significa errar en el blanco. Ese es el significado de la palabra pecado. Qué interesante el significado bíblico, ¿verdad? Entonces, la palabra pecado nos pone en nuestra mente la figura de un arquero que toma la flecha, toma el arco y tiene que atinar en el blanco. Entonces, a la hora de tomar la flecha y lanzarla, la flecha se desvía y no da en el blanco. Una flecha se fue a la derecha, otra a la izquierda, otra cayó abajo, se desvió, no dio en el blanco. Ese es el significado de pecado. Nosotros, amados hermanos santos de Dios, somos como flechas. Dios nos creó, Dios es el arquero y Dios nos creó para que diéramos en el blanco, para glorificarlo, para depender de Él, para recibir el mensaje del evangelio de la gracia de Dios. Pero todos nosotros, en vez de dar en el blanco y glorificar a Dios, ¿qué pasó con tu vida? Desde los 2 meses de edad ya estabas manipulando a tu mamá con tus chillidos. Pecado. A los 4 añitos de edad eras bien desobediente, bien rebelde, te tenían que poner unas buenas disciplinas en las pompis, porque eras bien rebelde y querías hacer tu voluntad desde los 2, 3, 4 años de edad. ¿Ya para qué le sigo en la adolescencia y en la juventud? Te desviaste, todos nos desviamos. Vamos a confirmar esto con la Biblia. Romanos capítulo 3, por favor, versículo 10 al 19. ¿Qué dice Romanos 3? Palabra inspirada de Dios. Romanos 3, 10 al 19 dice: como está escrito, léalo conmigo, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, subraya esa palabra, todos que se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Verso 13: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de serpientes hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo, digan conmigo, todo el mundo, dile a la persona a tu lado, ahí te hablan, quede bajo el juicio de Dios. O en palabras de Anselmo de Canterbury, todo el mundo quede en deuda con Dios, con la necesidad de ser juzgado por Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Eclesiastés 7, versículo 20. ¿Qué dice el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés? Versículo muy cortito. Vamos a leerlo. Eclesiastés 7, verso 20. ¿Qué dice? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos hemos pecado, todos hemos ofendido a Dios, todos estamos en deuda con el Señor, todos hemos cometido pecado de idolatría, nos hemos inclinado a otros dioses, a la religión, al dinero, al sexo, todos hemos tomado el nombre del Señor en vano. Todos hemos quebrantado el reposo del Señor, hemos ofendido a muchas personas en nuestra vida, hemos tenido resentimiento, hemos cometido homicidio espiritual cuando odiamos a otra persona, todos hemos robado de alguna o de otra forma, todos hemos mentido, todos hemos codiciado. Acabo de mencionar los 10 mandamientos. ¿Quién podría jactarse y decir, pastor, yo he cumplido 7 más o menos de los 10 mandamientos? ¿Sabes que no has cumplido ninguno? Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese es el punto número 1 del documento Cur Deus Homo. El pecado nos pone en deuda con Dios. Dile a 2 personas, estás en problemas con Dios. Punto número 2. Punto número 2. Dios es justo
y no puede pasar por alto el pecado. Ese es el punto número 2 para comprender qué es el evangelio. ¿Cuál es el punto número 2? Díganmelo ustedes a mí ahora. Dios es justo y como Él es justo, no puede pasar por alto el pecado. Si no existe nadie más santo, más grande o mejor que Dios, entonces no existe nadie que sea más justo, más santo ni más grande que Dios. Por lo tanto, Dios preserva su propia santidad, su honor y dignidad y exige castigo por aquellas acciones que ofenden su santidad, su honor y su dignidad. Si Dios dejara pasar por alto el pecado, si Dios dijera, no hay problema, es que pobrecitos viven en la ignorancia, no, que pequen todo lo que gusten y yo como soy tan bueno no los voy a castigar. Eso no es el Dios de la Biblia. Ese sería un Dios falso, sería un Dios injusto. Y nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios santo, es un Dios justo y Él exige castigo cuando se transgreden sus leyes. El alma que pecare, esa morirá, dice la Biblia. Es cierto que Dios es un Dios de amor, de gracia y de misericordia. Grandes son hasta el cielo tu misericordia, Señor, lento para la ira. Pero también es cierto que Dios es un Dios de justicia, de castigo, de ira y de juicio. Si Dios no castigara el pecado, no sería un Dios de amor. Dios tiene que ser justo y santo para castigar el pecado y expresar su amor a través del evangelio. Vamos a confirmar este segundo punto. ¿Cuál fue el segundo punto, perdón? Dios es justo y no puede pasar por alto el pecado. Nehemías capítulo 9. Vamos a confirmarlo en el libro de Nehemías. Recuerden que en los tiempos de Nehemías Israel se había apartado completamente del Señor a la idolatría, a la inmoralidad, se casaron con personas que no eran de Israel, hicieron un desastre, se burlaron de la ley de Dios, pecaron de todas las formas posibles. Entonces en Nehemías capítulo 9, verso 33, Nehemías está orando y está pidiendo perdón a Dios. Miren lo que dice Nehemías 9:33, son las palabras de Nehemías, léanlo conmigo, dice: pero tú, Señor, eres, ¿qué? Justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Versículo 34, nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos. Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. El pecado tiene consecuencias. Dios no pasa por alto el pecado. La nación de Israel se encontraba conquistada, se encontraba herida, se encontraba en gran angustia. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de ti, Señor, porque hicimos según nuestra propia sabiduría, quebrantamos tus leyes, Señor. La paga del pecado es la muerte. Salmo 7, versículo 11 al 13. Salmo 7, del 11 al 13. Impresionante este salmo. Vamos a leerlo juntos. Estamos demostrando que Dios es un juez justo y que no va a pasar por alto el pecado de ninguna forma. Salmo 7, versículo 11. ¿Qué dice? Léanlo conmigo, hermanos. ¿Qué dice? Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Verso 12. Si no se arrepiente, Dios afilará su espada,
Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Estos versículos dan mucho temor de Dios, ¿no es verdad? Dios es juez justo. Y si el impío no se arrepiente, Dios va a castigar al impío. Así enseña la Biblia. Otra demostración de este punto número 2, Romanos 2, versículo 5 y versículo 6. Romanos 2, del 5 hasta el 7 vamos a leer. Dice: le está hablando Dios a aquellos que no se arrepienten, a aquellos que se sienten muy ofendidos por la Biblia. No me hables de la Biblia, no quiero saber nada de tu Dios. Mira, ¿sabes qué? Vamos a cambiar de conversación. Ya no me hables de Jesucristo. ¿Conocen personas así? Romanos 2 del 5 al 10. Es Dios hablándole a esta clase de personas. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Subrayen por favor el versículo 6 en adelante. Dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. No se puede más claro. Creo que este versículo expresa perfectamente el punto número 2 que estamos tratando para explicar el Evangelio. ¿Cuál fue el punto número 2, hermanos? Dios es juez justo y no pasará por alto el pecado de ningún ser humano. Nadie se escapa del juicio de Dios. Punto número 3. El punto número 3 en el documento Cur Deus Homo dice: nosotros no podemos pagar la deuda por nuestros pecados. Ese es el punto número 3. Ni usted ni yo podemos pagar la deuda enorme que tenemos por Dios, con Dios, por nuestros pecados. ¿Cuál es el punto número 3, hermanos? Dile a la persona de tu lado: no vas a poder pagar. Pero si hago buenas obras, soy buen chico. He pecado un poquito, pero la realidad es que nunca he asesinado a nadie. Nunca he robado un banco. Tengo una buena familia, tengo una buena profesión, tengo buenos principios morales. Mis padres me sembraron principios morales. Mira, cuando haces buenas obras para Dios, no debes pensar que esas buenas obras se abonan a la cuenta de tu deuda, como si fuera una cuenta de una tarjeta. Y tú dices: bueno, mira, le voy abonando de a poquito, ¿no? Pago primero el pago mínimo y 500 pesitos más. Y en 15 días pago otros 1,000. Y ahí le voy abonando. Y seguramente voy a lograr pagar. No es así con Dios. Dios no es un banco. Por más buenas obras que tú tengas, por más bien que te portes, por más extraordinariamente bien portada de forma moral sea tu conducta, no alcanza para pagar la deuda. ¿Acaso no sabes que esas buenas obras se las debías a Dios de antemano? ¿Y que el hecho que tú le quieras pagar es absurdo? ¿Acaso no sabes que Él demanda de ti todo lo que eres desde el momento que fuiste engendrado hasta el día de tu muerte? Todo lo que tú eres se lo debes a Dios, y si fallaste en algún aspecto de la ley de Dios, ¿eres culpable? Es como la historia de aquel joven que quería cruzar un acantilado. Entonces estaba de este lado de la montaña y había una distancia infinita de millones de metros o kilómetros entre este lado del acantilado y el otro. Y el joven, en su ignorancia y soberbia, dijo: mira, si agarro una de esas jabalinas, de esos palos largos que usan en las Olimpiadas,
los del salto de altura, a lo mejor pueda yo con todo mi esfuerzo, con todas mis ganas, cruzar al otro lado. Y ese joven no se daba cuenta que aunque él hiciera su mejor esfuerzo por pasar al otro lado, solamente iba a lograr saltar unos 3 o 4 metros e iba a caer a lo profundo del acantilado, porque la distancia entre este lado y el otro lado es infinita. En otras palabras, no hay absolutamente ninguna buena obra que puedas hacer en el transcurso de tu vida que abone a tu favor la deuda que tienes con Dios por tus pecados. No hay nada que puedas hacer que satisfaga la justicia de Dios por tus pecados. Tu deuda sigue vigente. Ofendiste a Dios, te burlaste de Él, ignoraste su justicia y ninguna de tus buenas obras te pueden salvar. Ya para el punto número 3, muchos ya se ofendieron más. En el punto 1, el evangelio fue tremendamente ofensivo. En el 2 también. Pero en este punto 3 ya es el colmo para los humanistas. Porque los humanistas piensan que el centro del ser humano somos nosotros mismos. Que dentro de nosotros hay una fuerza muy especial, que es la fuerza del amor y del universo, y que podemos salir adelante en nuestra propia sabiduría. Eso es absurdo ante Dios. Absurdo. No hay nada que puedas hacer para ganar la gracia y el favor de Dios. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 2 versículo 16. Gálatas 2:16 dice el apóstol Pablo: el hombre no es justificado por las obras de la ley. No podemos alcanzar justificación, ser declarados inocentes o justos delante de Dios por las obras, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Repitan esa frase conmigo: por las obras de la ley nadie será justificado. Hermano, pero la Fundación Banamex hacen obras maravillosas. Le llevan juguetes a los niños, pagan cirugías de ojo a personas que están quedándose invidentes, llevan dinero a los pueblos más pobres de México. Lo único que les falta es ser cristianos, dicen algunos. El motivo atrás de todas estas fundaciones del gobierno, o cuando usted va al cajero y le dice: dona 5 pesos a favor de la causa noble de los niños pobres de México, no lo hacen para la gloria de Dios, lo hacen para la gloria de ellos, para que les aplaudan a ellos. Y piensan que por esas fundaciones y esas buenas obras van a ganar un día el cielo, y que cuando lleguen delante de Dios van a decir: Señor, yo hice la Fundación Banamex, yo merezco entrar al cielo porque ayudé a 350,000 niños mexicanos. Eso se llama soberbia, orgullo, y es otro pecado que agregas a la lista de los que ya tienes en tu bagaje. Efesios 2 versículo 8 y 9 dice el apóstol Pablo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie presuma, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo gratuito de Dios. Y justo en este punto número 3 hay una línea de división entre la palabra de Dios y el evangelio de la gracia de Dios y todas las religiones del mundo, que son mentirosas y falsas, porque todas las religiones del mundo enseñan un sistema de salvación por obras. Recuerdo cuando yo era adolescente, tenía un amigo muy católico, me llevó con uno de los sacerdotes ahí en una iglesia aquí en Ciudad Satélite, y nos sentamos ahí a desayunar con este muchacho. Era un muchacho joven, sacerdote católico. Y comenzamos a platicar y yo le formulé una pregunta. Le dije: oye, mira, yo tengo una pregunta para ti. ¿Cómo puedo hacer para ser salvo? Yo quiero ser salvo, yo quiero conocer a Dios, quiero conocer a Cristo. ¿Cómo puedo hacer? Y su respuesta me sorprendió. Me dijo: mira, tienes que guardar los sacramentos de la iglesia, convertirte al catolicismo, dejar tu religión esa que tienes con los protestantes, bautizarte en la iglesia católica, rezar 20 Aves Marías y tantos Padres Nuestros, y portarte bien, y tal vez entres al cielo. Así me dijo. Yo me quedé sorprendido.
Después le escribí a la organización Watchtower en Estados Unidos, les mandé un correo, la organización de los testigos de Jehová, Watchtower, la torre del vigía, y les puse en mi correo: disculpen, señores testigos de Jehová, yo quisiera saber cómo ser salvo. Yo quiero ser salvo, yo quiero conocer a Dios, quiero que Dios perdone mis pecados. ¿Qué puedo hacer? Y me contestaron un correo como de 15 hojas diciéndome que para ser salvo había una serie de reglas muy complejas, que yo tenía que dejar todas mis filosofías, convertirme en testigo de Jehová, bautizarme con los testigos de Jehová, leer los libros de la Torre del Vigía, del juez Russell, del juez Rutherford, y creer todas las cosas que ellos enseñan, y posiblemente podría ser salvo. Lo mismo hice con nuestros vecinos de aquí enfrente, los mormones. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Dígame, por favor. Me dijeron lo mismo: tienes que ser mormón, tienes que bautizarte por los muertos, seguir todas las enseñanzas de José Smith, la perla de gran precio, y portarte bien, y tal vez alcances la salvación. Hermanos, todas las religiones del mundo, y lo digo con mucho respeto para nuestros amigos testigos de Jehová, mormones y católicos romanos, musulmanes o nuestros amigos secularistas, ninguna religión por tus buenas obras te va a salvar. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. Si tú piensas que practicas un excelente catolicismo romano, eres un buen católico, eres un buen mormón, eres un extraordinario testigo de Jehová, a nadie le robas, pero vas rumbo al infierno, vas rumbo a la muerte eterna. Ninguna religión puede salvarte, porque la salvación se encuentra en una persona, no en una religión, en la persona de Cristo Jesús. Y esto nos lleva, sí, un aplauso de gloria a nuestro Señor Jesús. A ver, los estudiantes más atentos, ¿cuál fue el punto número 1? ¿Ya se les olvidó? ¿Empiezo otra vez con la prédica? ¿No? Ok. ¿Cuál fue el número 1? El pecado nos pone en deuda con Dios. ¿Cuál fue el número 2? Dios es justo y no puede pasar por alto el pecado, Salmo 7. ¿Cuál fue el punto 3? Nosotros no podemos, imposible pagar la deuda con Dios. Gálatas 2, Romanos 3, Efesios 2, muchos pasajes. Punto 4. ¿Qué es el Evangelio? Punto número 4. Dios no puede perdonar el pecado sin que la deuda haya sido pagada. ¿Cuál es el punto 4? Imposible, Dios no puede perdonar el pecado sin que la deuda haya sido pagada. Si Dios perdonara el pecado sin que la deuda hubiera sido pagada, entonces Dios no haría diferencia entre el culpable y el inocente. Seríamos como robots o como animalitos. Cada quien haga lo que se le dé la gana. De todas formas, todos somos hijos de Dios. Esa filosofía es una filosofía del Papa Francisco, que hace 4 años publicó un video en donde aparece un sacerdote católico, un ministro musulmán, otro testigo de Jehová, otros de las religiones de África, y salen haciendo sus rituales ahí, sus misas y sus cosas, y al final de ese video, dura como 10 minutos, sale Francisco y se avienta una frase tremenda, así con su sonrisa, dice: todos somos hijos de Dios. Atrás de esa frase está escondida una filosofía que se llama el universalismo. Apúntala. Esta filosofía, que es falsa, enseña que todos los seres humanos vamos a ser salvos al final, que el infierno no existe, que es un invento para atemorizarnos y hacernos sentir culpables, y que Dios es tan bueno y tan maravilloso y tan lindo que a todos nos va a dar entrada al cielo. Entonces cuando muera el peor asesino, cuando muera el Chapo, si no se convierte, va a llegar el Chapo al cielo y Dios le va a decir: me debes, tienes una deuda conmigo. Señor, pero a mí me enseñó el Papa que todos somos hijos de Dios. Es un absurdo. La Biblia dice que no todos somos hijos de Dios. Juan 1, versículo 12 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Cristo, Dios les da poder de ser hechos hijos de Dios. Pero los demás no son hijos de Dios. Cristo le dijo a los fariseos: ustedes hacen la maldad y ustedes son hijos de su padre, el diablo. Hay 2 clases de seres humanos nada más: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Nada más. ¿Tú de quién eres hijo?
De esta manera el castigo por el pecado se aplica a cada pecado de cada persona. Dios no va a juzgar a los pecadores por el pecado como si fuera un paquete. Bueno, a ver, que pase aquí el arcángel Gabriel. A ver, pesa los pecados. Pesan como 20 kilos, más castigo. No. Dios no va a castigar el pecado por kilos. Dios lo va a castigar por cada pecado individual. Cada pecado individual. ¿Y cuál es la paga o el castigo por el pecado? Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Apúntalo. La paga del pecado, de haber errado en el blanco, de haber vivido para ti mismo, es la muerte. La palabra muerte, thanatos, con TH. Thanatos, de donde viene el término tanatología, es la palabra muerte en griego. Thanatos. ¿Y qué quiere decir en griego? Separación. La palabra thanatos no quiere decir cesación de la existencia, quiere decir separación. Entonces, la paga del pecado es la muerte, pero aquí hay un problema. Hay 3 clases de muerte, hermanos. La muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Las voy a explicar muy brevemente. La muerte física, cuando se te para el corazón, ya no hay signos vitales. Se separa tu alma y tu espíritu de tu cuerpo. Separación. Moriste, no dejaste de existir. Tu alma y espíritu salieron del cuerpo, se separaron del cuerpo. Muerte física. La muerte espiritual es la separación de Dios mientras vivimos en este mundo. Las personas que rechazan a Dios, que no quieren saber de Dios, están muertas espiritualmente, aunque su corazón late, pero están separadas. Hay una separación de Dios, no quieren saber nada de Dios. Y cuando esas personas mueren físicamente, viene la muerte eterna, que es la separación eterna de Dios. La separación para siempre de Dios. Juan capítulo 3, versículo 36. ¿Cuál es la deuda entonces? La muerte. ¿Cuál muerte? Las 3. El pecador tiene que morir físicamente. Está muerto espiritualmente. Y el día que vaya a dar cuentas a Dios, está muerto para siempre, espiritualmente, eternamente. Muerte física, muerte espiritual, muerte eterna. Juan 3:36, ¿qué dice? Léalo conmigo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Quinto y último punto. ¿Está entendiendo lo que es el Evangelio? Muchos ya están muy ofendidos. Muy ofendidos. Muchas personas ya hasta le apagaron al YouTube. Esto es el Evangelio, es olor de vida para los que reciben a Cristo y olor de muerte y putrefacción para los que lo rechazan. Quinto y último punto, el más importante. Aquí está el corazón del Evangelio. Escucha el punto número 5. Solamente el Dios hombre, Jesucristo, pagó la deuda por el pecado. ¿Cómo puede el hombre recibir las buenas noticias del Evangelio y ser salvo si el hombre es incapaz de pagar su deuda? Imposible ser salvos. La deuda de la humanidad es tan grande que nadie, sino solamente Dios mismo, podía pagar tu deuda. Porque el único ser del universo que tiene una vida perfecta en obediencia y perfecta en santidad y perfecta en justicia es el mismo, es Dios. ¿No es verdad? ¿Quién tiene para pagar la deuda? Tú no tienes. Los mormones no lo tienen. El catolicismo nadie lo tiene. Dios es el único que tenía eso. Por esa razón Dios se hizo hombre. Por esa razón cur deus homo. Y de ahí el nombre de este documento. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Porque era la única forma de pagar la deuda. El Dios hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios, tomó forma de siervo y vivió una vida perfecta en obediencia, perfecta en santidad y perfecta en justicia. Él nació de una virgen, fue manifestado en carne,
murió por nuestros pecados y llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Vamos a ver un par de versículos nada más. Primera de Juan 4, versículo 10. Primera de Juan 4, 10 dice el apóstol Juan: en esto consiste el amor. ¿Usted sabe en lo que consiste el amor de Dios? Aquí lo dice la Biblia. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Apocalipsis 1:5: Cristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Segunda Corintios 5:21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Primera Pedro 2:24: Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo era el único que tenía los recursos para pagar la deuda tuya y mía delante de Dios. ¿Qué hacemos entonces los cristianos? Nos escondemos detrás de la cruz, es lo único que hacemos. Te recibo, Señor, yo creo en tus sacrificios, tú pagaste por mi deuda, Señor, tú eres mi Salvador. Yo me escondo atrás de la cruz porque sé que un día voy a morir y voy a tener que llegar delante de Dios Todopoderoso. Y cuando llegue delante de Dios Todopoderoso se van a abrir los libros. A ver, Cesarín, a los 2 años rebeldía, 4 años mentira. Desde la primaria copiaste en todos los exámenes de matemáticas. Codicia, avaricia, injusticia, inmoralidades. Hermanos, ¿con qué voy a pagar? No puedo pagar. Y entonces, cuando se decrete, que esté a punto de decretarse la sentencia, la paga del pecado es la muerte eterna. Y cuando esté a punto de decretarse la muerte eterna sobre mi vida, se va a levantar una persona en el jurado que es mi abogado defensor. Se llama Jesucristo. Y va a decir: Padre, tú eres el juez, pero Padre, yo pagué por César, yo pagué por sus mentiras, por sus injusticias, por sus pecados en la cruz. Yo llevé el castigo que él merecía. Padre, tú me castigaste a mí, yo satisfice tu ira y tu justicia. No es por mis méritos, yo nada más voy a estar recibiendo todo. Ay, Padre, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Y entonces el Padre decretará así: Hijo, yo castigué tu cuerpo en la cruz del Calvario. El castigo que merecía César lo llevaste tú en la cruz. Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, Cesarín. Se llama justificación. Termino con esto. No quiero extenderme más. Esto es el Evangelio. Les estoy enseñando qué es el Evangelio, hermanos. Ojalá puedan comprenderlo para explicárselo a los demás, porque casi nadie sabe lo que es el Evangelio. Cuando te dicen tus familiares: explícame qué es el Evangelio. No, pues es algo bien padre. Vamos a la iglesia y las canciones están bien padres. Y Jesús es amor. ¿Eso no es el Evangelio? Explícales qué es el Evangelio. Explícales, y que se ofendan. Y aquellos que se ofendan y decidan humillarse podrán tener una oportunidad de entregarle su vida a Cristo. Y los que se ofendan y decidan no humillarse, que Dios les tenga misericordia. Nosotros ya cumplimos nuestra labor. Termino con esto. Un día un joven se me acercó y me dijo: Pastor, tengo una pregunta. La paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Le dije: sí. Me dijo: ¿cuál muerte? Le dije: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. ¿Y Cristo pagó por las 3 clases de muerte? Le dije: claro que sí. Y me hizo una pregunta interesante. Me dice: si Cristo pagó por la muerte física, Él murió en la cruz, ¿verdad? Sí. ¿Pagó la muerte espiritual porque se separó del Padre misteriosamente? Sí. Pero Cristo pagó por la muerte eterna. Si Cristo pagó por la muerte eterna,
Cristo debería estar eternamente en el infierno, porque es lo que yo merecía, ¿no es verdad? Y Cristo no está eternamente en el infierno, está a la diestra del Padre. Y entonces me intrigó su pregunta. Dije, Señor, ¿Cristo pagó por todo? Me dijo, sí, Cristo pagó por la muerte física, porque su cuerpo cargó todos nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24. Por eso el cuerpo de Cristo terminó destrozado. ¿Cristo pagó la muerte espiritual? ¿Fue separado del Padre? Sí, en Mateo 27:46. En un momento misterioso en la cruz, Cristo dice, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y se separan el Padre y el Hijo por unos instantes. Es algo muy profundo en la Biblia. Cristo fue separado del Padre, pagó por la muerte espiritual que yo merecía. Pero la muerte eterna, Cristo también la pagó. Algunas personas piensan que si Cristo pagó en realidad el precio completo por el pecado, debería estar eternamente en el infierno. Dicen que no importa qué tan terrible fue la agonía de Cristo, que eso no equivale en ningún modo al castigo eterno. Pero este argumento es equivocado, porque la muerte de Cristo tuvo un valor eterno. La muerte de Cristo en la cruz tuvo un valor infinito. De manera que en la cruz del Calvario, el valor de la muerte de Cristo eterno e infinito pagó por pecados temporales y finitos. Porque la humanidad no pecará eternamente, ni de forma infinita ofenderá a Dios. De manera que la muerte de Cristo en la cruz fue suficiente en su valor eterno e infinito para pagar por pecados temporales y finitos. Fue suficiente. Cristo pagó por nuestros pecados, por la muerte física, espiritual y eterna, para que tú en este día puedas tener una esperanza de vida eterna. A Él le damos la gloria. Esto es el Evangelio de la gracia de Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar. Levanta tus manos. Si tú conoces a Cristo, si tú fuiste muy ofendido en el pasado, pero Dios te salvó y reconociste tu enorme necesidad de salvación, levanta tus manos y dile, Señor, gracias, porque de tal manera me amaste que diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda en el infierno, mas tenga vida eterna. Levanta tus manos y dile, Señor Jesucristo, gracias, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Tú, Señor Jesús, tú te diste a ti mismo en rescate por todos. Gracias, Señor, que ninguna religión me puede salvar. El único Salvador eres tú, Señor, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias, Señor, porque tú eres mi Salvador. Di conmigo, yo creo en el Señor Jesucristo. Yo creo que murió por mis pecados, que resucitó al tercer día. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Gracias por el Evangelio, Señor, porque ahora lo he comprendido más profundamente. Así, con tus ojos cerrados, si tú no tienes al Señor Jesucristo, quiero invitarte a que lo recibas. No te tardes en recibirlo, por favor. Lo que has escuchado es la palabra de Dios. Es el Evangelio puro, puro, el que has escuchado en los últimos minutos. Eres pecador, estás en deuda con Dios, no puedes pagar tu deuda y Dios no puede perdonar tu pecado por tus propios esfuerzos. Tú necesitas un Salvador y ese Salvador es Jesucristo. Él murió en la cruz, Él pagó por toda tu deuda, por tus maldiciones, por tus traumas, por tus imperfecciones, por tus pecados. Recíbelo como Señor y Salvador. Renuncia a tu religión falsa y entrégale tu vida
al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Si alguna persona quiere entregarle su vida y corazón a Cristo, dile estas palabras con tus ojos cerrados. Dile: Señor Jesucristo, en este momento reconozco que te necesito desesperadamente. He pecado contra ti, he fallado contra ti muchas veces, de muchas formas, pero te suplico en este instante que perdones mis pecados, que me limpies con tu sangre preciosa, Señor. Yo creo que tú moriste en la cruz por mí, que resucitaste al tercer día. Señor, oh precioso Jesús, entra a mi corazón. Te recibo como mi Dios, como mi Señor y mi Salvador, en tu nombre precioso, y te doy las gracias. Amén, amén y amén. El evangelio de la gracia de Dios: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Si tú hiciste esta última oración recibiendo a Cristo, me encantaría conocerte. Quisiéramos conocerte, abrazarte, regalarte un poco de literatura bíblica, y para ello te voy a suplicar algo que requiere un poquito de valor. Si le entregaste tu vida a Cristo, si has creído en el evangelio después de este mensaje, por favor levanta tu mano bien en alto. Levanten su mano todos los que han hecho esta oración recibiendo a Cristo. Dios le bendiga allá atrás. Gracias a Dios. Dios te bendiga, caballero. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Un pequeñín allá levantó la mano. Dios te bendiga. ¿Alguien más? De este lado, ¿alguien más? Dios le bendiga, caballero. Qué valiente es usted. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Hermanos, cuando yo fui confrontado con el evangelio, me sentí muy ofendido, pero reconocí que era pura soberbia sentirme ofendido, que necesitaba un Salvador, y por eso le entregué mi vida a Cristo. Si tú le entregaste tu vida a Cristo y no levantaste tu mano, quiero que sepas que eres bienvenido, que te amamos, pero que es necesario que levantes tu mano. ¿Alguien más que no levantó su mano hace un momento? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios te bendiga. Qué valiente eres, hija. Bienvenida. Qué valor tan grande. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gloria a Dios. Hermanos, ¿entendimos lo que es el evangelio? ¿Se anima usted a predicarlo? Si usted tomó apuntes, lo felicito. Ya tiene ahí con qué predicar. Si usted no tomó apuntes, escucha la prédica y tome apuntes. Una de las razones por las que seguimos vivos en este planeta es porque Dios desea que muchas almas sean salvas, y Dios le encanta usar a su iglesia. Dios te va a usar a ti, a mí, para ganar almas. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Feliz Navidad en sus casas y que tengan mucha paz. Gracias.